Te despertaste esta mañana cansado. No el tipo de cansancio que 8 horas de sueño arreglan. Tampoco el tipo que arreglan las vacaciones. Lo sabes porque ya las tomaste. Volviste y seguía ahí esperándote. Paciente como un acreedor. Quizás llevas años cansado. Funcionas. Te presentas. Por cualquier medida externa, las cosas están bien, suficientemente estables, suficientemente razonables, suficientemente sobrevivibles. Y sin embargo, algo debajo de todo eso se niega a participar. Pasa por los movimientos, pero no se compromete. Actúa la vida sin habitarla. Lo que más te asusta no es el agotamiento. Es que no puedes explicarlo sin sentir vergüenza. No hay ninguna catástrofe a la que señalar. No ocurrió nada dramático. Simplemente llegaste una mañana ordinaria a un sentimiento de agotamiento profundo y sin palabras. Y lo has estado cargando en silencio desde entonces, esperando que eventualmente desaparezca. No ha desaparecido. Esto es lo que nadie te dice, el tipo de cansancio que describes no tiene nada que ver con cuánto dormiste. No tiene nada que ver con qué tan ocupado está tu horario, ni con qué tan duro trabajas, ni con si meditas, haces ejercicio o tomas tus suplementos. Persiste a través de todo eso porque no proviene de lo que estás haciendo. Proviene de quién estás siendo. O más precisamente, de quién has pasado años sin tener permitido ser. Esto no es agotamiento laboral. El agotamiento laboral ocurre cuando las exigencias que se te imponen superan tu capacidad. Lo que tú tienes es diferente. Tu capacidad está intacta. Lo que ha colapsado es la disposición. Alguna parte de ti ha retirado silenciosamente su cooperación. No porque esté rota, sino porque ha estado esperando demasiado tiempo a que se la tome en serio. Carl Jung llamó a esto el costo de la persona. La persona, la máscara psicológica que todo ser humano construye para navegar el mundo, no es un engaño. Es una necesidad. La construiste para sobrevivir, para ser aceptable para tu familia, legible para tu profesión, tolerable para tu entorno social. El problema no es que la tengas. El problema es lo que sucede después de años de mantenerla a expensas de todo lo que hay debajo. En El hombre moderno en busca de alma, Jung escribió que muchos de sus pacientes acudían a él no porque estuvieran clínicamente enfermos, sino porque sentían que sus vidas habían perdido el significado. Y que esa pérdida de significado, esa sensación de vacío en el centro de una existencia funcional, era en sí misma la enfermedad, no un síntoma de otra cosa. La enfermedad misma. Esa sensación de vacío es de lo que trata este vídeo. No de cómo llenarlo, sino de cómo entender lo que realmente te está diciendo. Porque te está diciendo algo. Y lo ha estado haciendo por más tiempo del que has estado dispuesto a escuchar. Lo que viene a continuación no es un diagnóstico. Es un espejo. Y lo que veas en él dependerá completamente de cuán honesto estés dispuesto a ser. La mayoría de las personas piensa que la persona es una mentira, una actuación, algo cínico y deliberado. La sonrisa falsa, la respuesta ensayada, la versión de ti mismo que te pones para entrevistas y cenas familiares. Si eso fuera cierto, la solución sería simple: quítatela. Ve y sé auténtico. Problema resuelto. Pero Jung vio algo mucho más inquietante. La persona no es una mentira que les dices a los demás. Es una mentira que eventualmente te dices a ti mismo. Comienza como adaptación, necesaria, inteligente, incluso elegante. Un niño aprende qué partes de sí mismo son bienvenidas y cuáles no. Un adolescente aprende qué tipo de persona se gana la aprobación en su entorno. Un adulto joven moldea una identidad alrededor de lo que funciona, lo que consigue trabajo, lo que consigue amor, lo que no causa conflicto. Nada de esto es malicioso. Todo es supervivencia. El problema llega más tarde, en silencio, sin anunciarse. Después de años de habitar la máscara, dejas de notar que está ahí. La distancia entre quién eres y quién actúas colapsa. No porque te hayas vuelto auténtico, sino porque olvidaste que alguna vez hubo una diferencia. La persona no solo se sienta encima de la psique. Con suficiente tiempo y suficiente presión, se fusiona con ella. Ya no usas la máscara. Te conviertes en ella. Y es precisamente entonces cuando comienza el agotamiento.
Jung fue claro sobre por qué la persona exige energía constante para mantenerse. Cada versión de ti mismo que no encaja en la máscara tiene que ser gestionada, suprimida, arraigada, mantenida fuera de la vista. Esa gestión es trabajo invisible. No te sientes haciéndolo, pero sientes el costo, una planitud que no se levanta, una inquietud que no tiene objeto, una sensación progresiva de que la vida que has construido te queda como le queda un abrigo a un extraño. Técnicamente usable, fundamentalmente equivocado. En el yo indescubierto, Jung argumentó que la vida moderna acelera este proceso. La sociedad no quiere individuos. Quiere unidades funcionales. Recompensa las partes de ti que son predecibles, productivas y legibles, y penaliza silenciosamente todo lo demás. Las presiones institucionales de la carrera, la familia y la pertenencia social no te piden que mates lo que no encaja. Simplemente hacen inconveniente mantenerlo vivo. Y la inconveniencia sostenida durante suficiente tiempo es su propio tipo de borrado. Lo que te queda es una persona que se desempeña competentemente, se relaciona apropiadamente y cumple con las expectativas que se le imponen, y que en la privacidad de su vida interior se siente como una extraña para sí misma. No dramáticamente, no de una manera que aparecería en ningún escáner. Solo una persistente sensación de bajo grado de que algo esencial ha estado viviendo en la oscuridad durante mucho tiempo. La pregunta no es si esto te sucedió. Si sigues viendo esto, lo hizo. La pregunta es qué ha estado acumulándose allá abajo, en las partes de ti que la persona no podía acomodar, y qué ha estado haciendo con todo ese tiempo. Porque no ha estado inactivo. En la siguiente parte, iremos allí, hacia la vida no vivida que no desaparece solo porque dejaste de mirarla. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Hay una versión de ti que nunca llegó a existir. No una versión fantástica. No un yo mejor e idealizado. Fallaste en convertirte en algo más específico e incómodo que eso, un conjunto de impulsos genuinos, deseos, identidades y formas de ser que estuvieron presentes desde temprano, que eran reales, y que fueron silenciosamente descartados. No a través de ninguna decisión dramática singular, sino a través de 1000 pequeñas acomodaciones. Aprendiste lo que era aceptable, te ajustaste, y lo que no encajaba quedó atrás. Jung llamó a esto la vida no vivida. Y su perspectiva más importante al respecto no fue que causa sufrimiento. Fue que no desaparece. Esta es la parte que la mayoría de las personas se pierde. Cuando suprimes algo durante suficiente tiempo, dejas de pensar en ello. Cae por debajo de la superficie de la atención consciente y la vida sigue adelante. Pero la energía psíquica asociada a ello no se disuelve. Se acumula. Encuentra otros canales y eventualmente comienza a moverse en tu contra. No porque quiera destruirte, sino porque quiere existir. Porque la existencia es lo que siempre estuvo tratando de hacer antes de que aprendieras a detenerla. En El hombre moderno en busca de alma, Jung describió a pacientes que acudían a él en la segunda mitad de la vida, exitosos, funcionales, socialmente adaptados, cargando un peso que no podían nombrar. Lo que encontró una y otra vez no era trauma en el sentido convencional. Era posibilidad no vivida. Ambiciones que habían sido consideradas impracticables. Relaciones que habían sido consideradas inapropiadas. Aspectos del carácter que habían sido considerados demasiado extraños, demasiado inconvenientes para acomodar. Nada de ello había desaparecido. Todo había estado esperando. ¿Conoces esta sensación aunque nunca hayas tenido palabras para ella? Es la resistencia inexplicable hacia cosas que por toda lógica deberían estar bien. La procrastinación que no tiene nada que ver con la pereza. La irritabilidad que se adhiere a los objetivos equivocados. El duelo repentino que llega sin ocasión. Estas no son fallas. Son transmisiones. La vida no vivida comunicándose a través de cualquier canal que pueda encontrar. La verdad más dura es esta: cuanto más firmemente has mantenido unida a la persona, más presión ha estado acumulándose debajo de ella. Cuanto más exitosamente te has adaptado a lo que se esperaba de ti, más de ti mismo has tenido que dejar fuera. Y lo que se deja fuera no espera pacientemente para siempre. En algún momento deja de susurrar y comienza a empujar. Lo que puedes hacer ahora mismo, hoy, es comenzar a tomar las señales en serio en lugar de gestionarlas.
No analizándolas hasta convertirlas en abstracción, sino sentándote con la pregunta específica, ¿a qué está apuntando realmente esta resistencia? Cuando llegue la plenitud, en lugar de combatirla o explicarla, pregúntale qué está protegiendo. La respuesta no llegará de inmediato. Pero el acto de preguntar genuinamente, sin agenda, es en sí mismo el comienzo de una relación diferente con lo que ha estado enterrado. El agotamiento que sientes no es aleatorio. Tiene una forma. Y esa forma es lo que necesitamos examinar a continuación, porque Jung tenía un nombre preciso para lo que sucede cuando el self deja de cooperar. Y entenderlo cambia todo sobre cómo lees tu propia vida. Probablemente te enseñaron a pensar en el agotamiento como un problema de entrada y salida. Gastaste más de lo que recibiste. La solución, por lo tanto, es descansar más, hacer menos, recargar. Esta es la lógica del agotamiento laboral, y es completamente inadecuada para lo que realmente estás viviendo. Lo que Jung diagnosticó es estructuralmente diferente. No es que estés gastando demasiado. Es que lo que estás gastando energía en sostener no eres tú. El concepto central aquí es el self. Y Jung lo distinguió cuidadosamente del ego. El ego es la parte consciente de la psique, el narrador, el planificador, el gestor de la vida diaria. El self es algo mucho más grande. Es la totalidad de la psique, consciente e inconsciente, lo que sabes sobre ti mismo y lo que permanece en las sombras, lo que ha sido vivido y lo que ha sido dejado atrás. El ego es quien crees que eres. El self es quien realmente eres. Y el self no es pasivo. Cuando el ego construye una vida que excluye sistemáticamente partes esenciales de la psique, cuando la persona se convierte en la única identidad habitada y la vida no vivida continúa acumulando presión en el inconsciente, el self comienza a resistir. No dramáticamente, no con un colapso visible, sino con una retirada silenciosa e implacable de cooperación. La fatiga que no se levanta es esa retirada. La apatía es esa retirada. El vacío en el centro de una vida funcional es esa retirada. En el yo indescubierto, Jung argumentó que el hombre moderno había perdido contacto con sus fundamentos instintivos, con los estratos más profundos de la psique que no obedecen la lógica social, que no pueden racionalizarse en una identidad aceptable, que existen independientemente de lo que la cultura espera de ti. Y que esta pérdida de contacto no se manifiesta como un evento dramático. Se manifiesta como agotamiento estructural. Como la sensación de que te estás moviendo por la vida con algo esencial desconectado. Esto no es debilidad. Esto no es un defecto de carácter. Es la comunicación más honesta de la psique, entregada no en palabras sino en la retirada de la energía necesaria para seguir fingiendo. El cambio crítico que Jung exige es este: deja de tratar el agotamiento como un problema a resolver y comienza a tratarlo como un mensaje a leer. La pregunta ya no es, ¿cómo recupero mi energía? La pregunta es, ¿qué lo ha estado consumiendo que nunca has autorizado conscientemente? ¿Qué está tratando de hacer espacio el self que el ego se ha negado a reconocer? Este reencuadre no es cómodo, porque en el momento en que lo tomas en serio, ya no puedes externalizar el problema a tu horario, tus circunstancias o tu biología. El agotamiento deja de ser algo que te sucedió y empieza a ser algo que está sucediendo en ti. Una presión desde abajo, inteligente y deliberada, apuntando hacia una vida más grande que la que te has permitido vivir. Y esta presión tiende a alcanzar su punto máximo en un momento muy específico, uno que Jung mapeó con inusual precisión, un punto de inflexión que la mayoría de las personas experimenta como colapso, pero que es, si sabes cómo leerlo, algo completamente diferente. Es hacia ahí donde vamos a continuación. Hay un momento, y puede que ya estés en él, en que la estructura que te sostuvo deja de funcionar. No catastróficamente, no de golpe. Las ambiciones que antes se sentían urgentes comienzan a sentirse huecas. La identidad que construiste con tanto esfuerzo comienza a quedar extraña. Las cosas que estabas seguro de querer, las lograste, y descubriste que el querer había muerto silenciosamente en algún punto del camino. Lo que antes se sentía como dirección ahora se siente como inercia. Sigues moviéndote, pero ya no sabes por qué. Jung mapeó este momento con más precisión que casi nadie antes o después. Lo llamó el punto de inflexión de la mitad de la vida. Y fue cuidadoso en decir que no tenía nada que ver con la edad en ningún sentido biológico simple. Llega cuando los valores, la orientación y la identidad de la primera mitad de la vida agotan su utilidad.
Cuando el ego, habiendo construido exitosamente una vida alrededor de la adaptación y el logro, se queda sin camino. Lo comparó con el movimiento del sol. Por la mañana, el sol sale, se expande, se ilumina, se mueve hacia afuera. Todo en la primera mitad de la vida sigue esta lógica: construir, adquirir, lograr, establecer. Pero al mediodía, algo cambia. La misma trayectoria que produjo el ascenso ahora produce el descenso. Y la persona que intenta seguir subiendo usando las mismas estrategias, los mismos valores, la misma definición de éxito, esa persona, dijo Jung, lo paga con su alma. En El hombre moderno en busca de alma, escribió sobre los pacientes que llegaban a su consulta en exactamente esta condición. Externamente, sus vidas estaban intactas. Internamente, algo se había oscurecido. Lo habían hecho todo bien y habían llegado a un destino que se sentía como un callejón sin salida. Lo que estaban experimentando no era fracaso. Era la manera de la psique de señalar que la agenda de la primera mitad estaba completa, y que ahora se requería algo más. Algo que el ego solo no podía proporcionar. Este es el momento que la mayoría de las personas interpreta erróneamente como colapso. Y la mala lectura es costosa, porque si lo tratas como colapso, respondes con reparación. Tratas de restaurar lo que funcionaba. Empujas más, optimizas más, añades nuevas estrategias sobre viejos fundamentos. Y el agotamiento se profundiza porque la psique no está pidiendo ser reparada. Está pidiendo ser transformada. La diferencia entre colapso y umbral lo es todo. El colapso es el fin de algo. El umbral es el comienzo de algo que aún no ha sido. Y lo que está al otro lado de él, lo que Jung pasó toda su carrera tratando de nombrar, es una relación con la profundidad completa de quien realmente eres, en lugar de la estrecha porción de ello que tus circunstancias te requirieron habitar. No puedes pensar tu camino a través de ese umbral. No puedes optimizarlo. Lo que sí puedes hacer, y lo que te pedirá la siguiente parte, es comenzar a escuchar de manera diferente lo que el agotamiento ha estado tratando de decir todo este tiempo. Porque debajo de él hay algo específico, algo que ha estado esperando con extraordinaria paciencia. Y es hora de descubrir qué es. Deja de intentar arreglarlo por un momento. No permanentemente, no como filosofía. Solo el tiempo suficiente para hacerte una pregunta diferente. Porque la pregunta que has estado haciendo no ha funcionado. ¿Cómo me recupero? ¿Cómo recupero mi energía? ¿Cómo me siento como yo mismo de nuevo? Estas son preguntas razonables. También son las preguntas equivocadas. Asumen que el agotamiento es un obstáculo entre tú y la vida que quieres. Jung diría lo contrario: el agotamiento es el camino más directo hacia ella. Todo síntoma persistente en la psique está protegiendo algo. La ansiedad que no se resuelve está guardando una verdad que no has estado dispuesto a mirar. El entumecimiento que desciende después de años de sobreactuación está preservando lo poco que queda de un self que nunca tuvo permiso de existir completamente. Y el agotamiento estructural y resistente específico que este vídeo ha estado rastreando, está protegiendo la vida no vivida debajo de él. Es la presión de todo lo que ha sido comprimido, arraigado y negado, empujando hacia arriba contra el peso de quien has acordado ser. Esto no es una metáfora. Jung fue preciso sobre la mecánica. Cuando la energía psíquica no puede fluir en su dirección natural, hacia la expresión genuina, hacia lo que el self realmente requiere, no desaparece. Se acumula en el inconsciente y comienza a deformar todo lo que toca. Las relaciones se sienten planas porque la energía que debería animarlas está bloqueada en otro lugar. El trabajo se siente sin sentido porque la inversión requerida para que te importe supera lo que el ego agotado puede proporcionar. El placer se vuelve difícil de acceder porque el placer requiere presencia, y la presencia requiere que realmente estés ahí. No la persona, no la versión actuada, sino tú. En el yo indescubierto, Jung argumentó que el autoconocimiento genuino, el tipo que realmente cambia algo, no es conocimiento sobre tu personalidad consciente. Es conocimiento de lo que tu personalidad consciente ha excluido. El ego conoce sus preferencias, sus hábitos, su historia. Lo que no conoce, y a lo que a menudo se resiste profundamente a conocer, es la naturaleza de lo que ha rechazado. Y es precisamente ese rechazo lo que te está costando todo. Entonces aquí está la pregunta que importa. No quién has sido.
Esa respuesta la conoces demasiado bien. Si no, ¿qué querías antes de aprender que era aceptable querer? ¿Qué impulso arrancaste de raíz tantas veces que dejaste de notar que lo estabas haciendo? ¿Qué versión de tu vida lloraste en silencio y luego decidiste dejar de llorar porque llorarlo se sentía como autoindulgencia? Siéntate con eso. No para excavarlo en una sesión de terapia o un plan de 5 años. Solo para reconocer que existe. Porque el primer movimiento de la individuación, el proceso que Jung describió como convertirte en quien realmente eres, no es acción. Es reconocimiento. Es el momento en que dejas de gestionar la señal y comienzas a recibirla. El agotamiento te ha estado diciendo algo específico. No que necesitas más descanso. No que necesitas una mejor rutina. Sino que algo en ti todavía está esperando ser vivido, y que el costo de no vivirlo ya no es sostenible. Lo que sucede cuando finalmente decides escuchar es hacia donde vamos a continuación. Y te pedirá más que cualquier otra cosa en este vídeo. Nada de lo que viene a continuación es cómodo. Vale la pena decirlo claramente, sin suavizarlo. La individuación, el término de Jung para el proceso de convertirte en quien realmente eres, en contraposición a quien fuiste moldeado para ser, no es un destino al que llegas. No es un momento de ruptura después del cual todo se reorganiza en claridad y facilidad. Es una confrontación sostenida y a menudo desorientadora con las partes de ti mismo que han estado viviendo en el exilio. Y te pide algo para lo que ninguna técnica, ninguna rutina y ninguna cantidad de autoconciencia pueden sustituir, la voluntad de dejar que la vieja estructura falle. Esta es la verdad más difícil de todo lo que este vídeo ha construido: la vida que te está agotando no te está agotando a pesar de ser funcional. Te está agotando por eso. Porque funciona lo suficientemente bien como para justificar mantenerla. Porque contiene suficiente comodidad, suficiente familiaridad, suficiente evidencia de que desmantelarla sería irracional. La persona no te mantiene en su lugar con cadenas. Te mantiene con razonabilidad. Y la razonabilidad es mucho más difícil de abandonar. Jung entendió esto con honestidad poco común. En el Yo Indescubierto, escribió que el individuo es el único portador real de la vida. Que la sociedad, el Estado, la institución son abstracciones, y que todo lo que realmente importa sucede dentro de un solo ser humano. No en el agregado, no en el colectivo, en ti específicamente, con tu vida no vivida específica, y tu exilio específico, y tu agotamiento específico. Escribió que el destino del mundo depende al final de la condición psicológica de los individuos. Cada uno un contrapeso que inclina la balanza en una dirección u otra, hacia la conciencia o alejándose de ella. Eso no es una metáfora halagadora diseñada para hacerte sentir importante. Es una exigencia. Significa que el trabajo de convertirte en ti mismo no es un lujo privado. Es la única contribución que no puede ser externalizada ni reemplazada. Cualquiera puede desempeñar tu papel. Nadie más puede vivir tu vida. Y si tú no lo haces, permanece no vivida. No simbólicamente no vivida. Real, material, permanentemente no vivida. Entonces, ¿qué te pide esto? Concretamente, no un plan, no una lista. Una sola cosa: comienza a tomar decisiones de adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. La próxima vez que sientas la atracción de lo que se espera versus lo que es verdad, nótalo. No ejecutes automáticamente el override. Siéntate en la incomodidad de esa brecha el tiempo suficiente para preguntarte cuál voz es la persona y cuál es algo más antiguo y más esencial. No siempre podrás distinguirlo. Pero la práctica de preguntar, sostenida, honesta, repetida, es en sí misma el proceso. Así es como se ve la individuación un martes por la mañana. No transformación. Reconocimiento seguido de una pequeña elección que honra lo que fue reconocido. El agotamiento que te trajo aquí no fue una falla. Fue lo más honesto que tu psique te ha dicho en años. La pregunta ahora es si estás dispuesto a tomarlo en serio. No como un problema a resolver, sino como una invitación a convertirte en alguien que aún no has tenido el coraje de ser. Si algo en este vídeo aterrizó de manera diferente a lo que esperabas, el que aparece en tu pantalla ahora mismo lo llevará más lejos. Haz clic para seguir viendo.